Jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes a los que ya se encuentren en nuestra aplicación. Tenemos una clase con el grupo de primero B, primer año B, Química Orgánica, Química 2. Esperemos que lleguen algunos alumnos para poder iniciar nuestra clase. Hoy, lunes 1 de junio del 2020, estamos en el proceso casi en la recta final. Vamos rumbo a terminar nuestro tercer momento y esperar los trabajos de los alumnos para generar todo este proceso de entrega de resultados. Eso, hasta abro los ojos porque la entrega de resultados es un proceso así, grande. Bien, esperemos algunos alumnos. Iniciamos nuestra clase de hoy. Tenemos un alumno invitado, Miguel Ángel Díaz Castillo. Puedes decir hola a los que están presentes. Hola. 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 Activa tu micrófono. Hola. En la parte de abajo de tu pantalla, si es que lo puedes ver, a la izquierda, el micrófono. Bueno, esperemos un momentito más, ¿no? Buenas tardes a todos los que se encuentren. Estamos Miguel Ángel Díaz Castillo y su servidor, Miguel Ángel Díaz Rivera, el maestro. En este momento hay dos participantes. Los participantes que se encuentran presentes van a tener una clase exclusiva. Vamos a ver cuál es el objetivo de la clase de hoy. Aquí se encuentra. Objetivo: entender las nomenclaturas de química, en particular de química orgánica. ¿Por qué le llamamos nomenclaturas? ¿Por qué? Porque si nos ponemos a verificar cómo es en la literatura técnica, si nos podemos saber cómo es en la literatura técnica, nos encontramos algunas formas de numeración de los o de darle nombre a los diferentes compuestos. Por ejemplo, me encontré un bonito documento llamado Introducción a la nomenclatura orgánica. En la introducción a la nomenclatura orgánica menciona que la Unión Internacional de Química y Aplicada, IUPAC, es el organismo que dicta las reglas de nomenclatura de los compuestos orgánicos e inorgánicos. Y entonces, ahí da un link o una forma de entrar, www.iupac.org. http://www.iupac.org. Bien, entonces ahí da las bases de cómo se deben poner de acuerdo a nivel mundial la gente o los que estudian las diferentes formas de la química, orgánica, inorgánica, de cualquier estilo. Ahí están las reglas básicas. Veremos algunas reglas básicas que me gustaría que fueran copiando. Por ejemplo, aquí menciona según la naturaleza del compuesto. Según la naturaleza del compuesto. Y entonces dice,
varios sistemas de nomenclatura. Bien, y entonces empezamos con A. A dice por sustitución de hidrógeno por un grupo o un elemento. Cuando tenemos el primer elemento CH4, y entonces ahí de repente uno de los hidrógenos empieza a cambiar por algún elemento o por un radical o por otra cosa, y entonces a ese método se llama por sustitución. Y entonces hay un ejemplo. Por ejemplo, aquí, observen que está el número 1, y luego dice metilnaftaleno. Metilnaftaleno. ¿Qué quiere decir 1-metilnaftaleno? Que en el carbón 1 va a haber una ramificación o va a haber una unión con otro elemento que le da la terminación nafta, metil, naftaleno. Y entonces originalmente era un átomo de metil o un metileno o un metanol o algo metil con el que empieza eso. ¿Sale? Pero en el primer átomo, a ese algo que tiene el nombre de metil, se le pone alguna otra cosa que fue sustituido uno de los hidrógenos y entonces ahora le va a dar la terminación naftaleno, metilnaftaleno. ¿Sale? Hay otro ejemplo. Por ejemplo, 1-pentanol. 1-pentanol. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es un pentanol? Penta de 5. Pero exactamente en el carbón 1 hubo algo que cambió la terminación. Entonces, 1-pentanol, si tiene terminación OL, entonces va a estar referido a un alcohol, pentanol, penta de 5, y ahí en el carbón 1 hubo una acción, hubo un elemento que entró a la cadena y modificó, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el elemento al que está referido puede ser el pentano. Pentano. Y aquí lo menciona. Pentano. ¿Sale? Resulta que 5 carbones con sus respectivos hidrógenos fue, ¿cómo se puede decir? Apareció o quitaron un hidrógeno y apareció o hubo un elemento que entró. Y ese elemento que entró hizo que cambiara al pentano, le pusieron algo que de repente en el carbón 1 hizo un cambio y ahora tiene una situación de alcohol. 1-pentanol. ¿De acuerdo? Y entonces, el primero es por sustitución. Cuando tenemos una cadena original, 1, 2, 3, 4 carbones, los que sean, y entonces en alguno de los carbones, uno de los hidrógenos es sustituido. Por lo tanto, al haber una sustitución de un hidrógeno, el hidrógeno se va y entonces en su lugar aparece un radical OH. Y ese radical OH hace que se cambie el nombre completo y además, de acuerdo al punto donde hubo ese cambio, en este caso es el 1-pentanol. En el carbón 1 cambió pentano a
otro elemento y terminación OL. Bien, vámonos con el segundo. Entonces, dice así, B, rádico funcional. Rádico funcional. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, en el caso del carbón, el elemento que entró fue un radical OH. Y ese radical OH, luego, de repente, por alguna situación, fue eliminado y cambiado por otra cosa, rádico funcional. Y entonces, o puede ser que haya aparecido un radical nuevo, pero de la familia funcional. Y entonces, ya vimos, la primera, tenemos una cadena, pentano, y el hidrógeno en alguna parte, en este caso el 1, es cambiado por un radical OH y por lo tanto, cuando se cambia por eso, cambia todo el nombre. ¿Quién lo dicta? Pues la Academia Internacional de la Química, ¿de acuerdo? IUPAC. Bien, y entonces estamos en el segundo, rádico funcional. Y entonces hay un ejemplo, dice, por ejemplo, por el nombre del radical. Es decir, se cambia un radical por otro y entonces es una combinación o una nomenclatura que va a variar de acuerdo a esto. Por el nombre del radical. Ejemplo, cloruro de acetilo. Cloruro de acetilo. Y entonces teníamos el compuesto original, ¿sí? Y entonces, en lugar de cambiar de ese elemento común y corriente, ahora va a haber la introducción de un elemento completo. Y entonces, ¿cuál será ese elemento? El cloro. ¿Sale? Y entonces el cloro, el cloruro de algo, va a ser modificado por un elemento que está aquí, acetilo, un acetil con terminación O de acetilo, cloruro de acetilo. Si no nos imaginamos cómo es ese, pues vamos al otro, a este, que es alcohol etílico. Entonces, ya vimos que en el primero es etanol, y se forma un alcohol. Y ahora le vamos a poner un algo a ese alcohol y entonces va a tomar otro nombre, alcohol etílico. Etílico. ¿Cuál es el elemento que se le está poniendo al alcohol para que sea etílico? Bueno, es parte de la química y es parte de los razonamientos lógicos para darle un nombre de acuerdo a algo que varió. ¿Qué varió? Pues originalmente era un etano, luego cambió a alcohol, etanol, y luego cambió a otra cuestión, perdón, y luego cambió a otra cuestión que le dio, aparte del nombre del alcohol, la terminación esta, etílico. Cuando alguien se enferma por haber tomado mucho, llega al hospital y dice el médico, híjole, viene bajo la cuestión etílica y entonces este señor está colapsado por un exceso o trae un problema
de carácter etílico. Etílico, alcohol, pero ya está aquí doble, alcohol etílico. Este es un alcohol específico. ¿Cuál es su característica? Pues de alguna manera es un alcohol industrial que no se puede tomar y que va a afectar todos los sentidos. Por ejemplo, va a afectar el hígado, el riñón y otros, porque ese alcohol etílico no se puede tomar. Y entonces, ese tipo de situación hace que la nomenclatura de un alcohol cambie y entonces ahora esté especificado etílico, alcohol etílico. Pero ya de por sí, la cuestión de lo alcohol, de los alcoholes, tiene que ver con la cuestión de etílico, pero aquí hay una especificación de cuidado, aguas, aguas, este no se puede tomar. Alcohol etílico, ¿de acuerdo? Bien, vámonos a otro. Ya vimos dos, por sustitución, rádico funcional, y el tercero es por reemplazamiento. En este caso, por reemplazamiento, pues su nombre lo dice, quitamos y ponemos. A ver, este no sirvió, pongan el otro, ¿de acuerdo? Reemplazamiento. Pero también podría ser que nos esté confundiendo el de sustitución. Una cosa es sustituir y otra cosa es reemplazar. Bien, vamos a ver específicamente este. Y entonces dice nombre en A, nombre en A, ¿sí? Y dice en el que un carbón, observen, carbón o carbón hidrógeno o carbón doble hidrógeno, observen, pero ahí ya es un proceso industrial, ya es un proceso posiblemente artesanal, pero va a haber una forma de reemplazar esos elementos. Observen, se reemplaza por un heteroátomo. Aquí lo borré por accidente. Entonces, un heteroátomo. Heteroátomo. ¿Qué son los heteroátomos? ¿Qué son los heteroátomos? Pues por su nombre y por su clasificación, hetero quiere decir que es una sustancia química que tiene diferentes átomos que no todos son iguales. Por ejemplo, la estructura del carbón en esfera o plano o en tubo, esos son átomos. Pero el que menciona un heteroátomo, es una variación que tiene varios compuestos. Y entonces, observen, dice que es cuando se reemplaza y en lugar de carbón CH o CH2, se reemplaza por un heteroátomo. Por ejemplo, observen aquí el nombre 279 triazafenatreno. Triazafenantreno. Pero observen 279. ¿Qué quiere decir 279? Nuevamente, que en el carbón 2, en el 7 y en el 9, por eso es triazafenantreno.
Entonces, tri es de 3, 2, 7, 9. Y el nombre del compuesto nuevo que se está modificando ahorita por el reemplazo. Sale. Bien. Y entonces observen triazafenantreno. No tenemos la oportunidad de ver cómo es la estructura, de cómo es el átomo o el compuesto, pero observen, es una cadena larga que puede ser ramificada o puede ser lineal, pero en el carbón 2, en el 7 y en el 9, al menos en esos 3 carbones, va a haber un reemplazo. Y entonces, ¿qué se va a reemplazar? Puede ser que sea un CH o un CH2, pero como están en la parte interna, entonces imagínense que puede ser doble enlace, puede no ser triple enlace porque pues ahí se terminaría, pero entonces es sencillo o doble, por eso menciona cuáles son los elementos que se pueden reemplazar: carbón, carbón hidrógeno o carbón doble hidrógeno. ¿De acuerdo? Entonces, doble hidrógeno son los que se pueden reemplazar. Bien, entonces, vámonos con el siguiente. El D por sustracción. ¿Qué es una operación de sustracción? ¿Quién me dice? Melissa, Ariadna, Miguel Ángel. ¿Quién me dice que es una operación de sustracción? ¿Hace referencia a sacar o obtener algo? Melissa. ¿Qué era cuando obtienes En algo? matemáticas, ¿qué es una operación de sustracción? Entró una persona a la casa de otra y sustrajo algunos bienes y joyas y dinero. ¿Qué idea les dice sustracción? Ariadna. ¿Quitar? Resta. Simple y sencillamente resta. Sustracción, la operación de sustracción es resta. La operación de adición es suma. Y esta la vamos a ver o ya la hemos visto. Ah, no, la vamos a ver más adelante. Pero al menos sustracción o subtracción es la de quitar. ¿Sale? Y entonces dice así, la nomenclatura o el sistema de nomenclatura en la clasificación D dice por subtracción o eliminación de átomos. Sustracción o eliminación de átomos. Específicamente la serie alifática. Específicamente la serie alifática. Y podemos, si fuéramos expertos en química y si hubiéramos llevado un curso más riguroso ahorita, diríamos, pues esa serie alifática es esta, tiene una estructura así, así. Si yo les pregunto, posiblemente ni yo sepa. Bien, y entonces aquí hay un ejemplo. La serie alifática. Y entonces en la serie alifática, la terminación eno, ino. Y entonces, en la serie alifática,
con terminaciones eno, ino. Tenemos los alcanos, alquenos y alquinos. Alcanos, alquenos y alquinos. Y ahí está. Y si le buscamos un poquito más, y si tuviéramos un poco más de lo que dice nuestro curso normal, iríamos inmediatamente a los alifáticos, a los compuestos alifáticos. Y esa clase de los compuestos alifáticos, creo que la vimos la semana pasada, donde vimos los alcanos, alquenos, alquinos. Y entonces me acuerdo, los alcanos pueden ser compuestos cíclicos que tienen ¿cómo se llama? Sus formas de unirse entre los carbones. Los alquenos ya tienen una doble, y los alquinos tienen al menos 3 puntos donde se unen 2 carbones entre ellos. Y entonces ya son los alifáticos o que huelen bonito. Y entonces tendríamos uno que se llama el benceno, ¿vale? Y entonces ya tenemos estos. Benceno, acuérdense, benceno. Y entonces, cuando nos recordamos un poquito, a ver, ¿qué es el benceno? Pues es un compuesto cíclico de estructura hexagonal y es aromática. En uno de esos elementos tiene 6 carbones, y si no ha sido modificado, entonces tiene ¿cuántos hidrógenos? A ver, y entonces en cada uno de los puntos vemos cuántos carbones. ¿Con cuántos carbones está el benceno? Entonces, como es una estructura hexagonal en cada una de las puntas o en cada una de las aristas, ya tiene 1, 2. Y este carbón se puede juntar con 2 hidrógenos. Por lo tanto, 6 carbones y 12 hidrógenos, porque en cada punto se va a combinar con 2 hidrógenos. Y entonces, si buscamos en nuestro libro como la estructura del benceno, entonces veríamos, está equivocado el maestro, no es cierto, no es cierto. El benceno tiene una estructura así y así, bla, 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 y no tiene 12 hidrógenos. Entonces, veríamos, sale pues. Vamos a otro de las formas o sistemas de nomenclatura. Ya vimos el de, que es por sustracción. Ahora vamos en el E por adición. Y la operación de adición es la operación de suma, más. En este caso, más. A una estructura original que estamos estudiando, le ponemos un elemento, un radical, o le cambiamos. Y entonces, por adición entre moléculas y átomos. Moléculas y átomos. Lo puse en azul para que empezara a resaltar, porque relativamente una clase en un solo color aburre un poquito. Y la química es para algunos, no para todos. Gracias a Melissa, gracias a Ariadna y gracias a Miguel Ángel Díaz Castillo, que están bien. Dice así, por adición entre moléculas y átomos. Por ejemplo, óxido de estireno. Cuando se le pone de, la palabra de, eso quiere decir que se le puso un compuesto aparte del normal o del original, se le puso, y por eso toma el nombre de óxido de
estireno. Hay otro que nosotros usamos o que se usa cuando la gente se pone un talco, óxido de silicio. Entonces, al compuesto original se le pone algún elemento y entonces el óxido de silicio ¡pum!, entra a nuestro cuerpo como parte de un talco, ¿sale? Y ese talco pues evita lo que sería la de silicio. A lo mejor me estoy equivocando, ¿no? Pero bueno, entonces, cuando hay una adición entre átomos y moléculas, el nombre toma de, ¿sale? Y entonces a algo le pusimos óxido y a ese óxido, pero es un estireno, estireno. Y entonces cuando tiene la terminación eno, observen, entonces nos dice, como en el ejemplo anterior, una serie alifática, que es el quitado un elemento, se le quitó, y entonces a un elemento con terminación eno se le puso algo, y entonces tiene este nombre, óxido de estireno, eno. Bien, vamos a ver otros 2 o 3 elementos más, pero vamos a detenernos un poquito. Melissa, ¿está usted aquí en clase? ¿Está tomando algún apunte? Sí, We are not. Bien. Ariadna, bienvenida. ¿Ya mandaron sus trabajos? ¿Ya mandaron sus trabajos? Miguel Ángel Díaz Castillo ya creo que hasta se pasó, ¿no? Sí. Pero acuérdense, por favor, acuérdense, en la hoja donde van a tomar foto o lo que fuera, pongan hasta arriba nombre completo, grupo. Si es tarea especial, le ponen tarea especial de la fecha 25 de marzo, 1 de junio, bla, 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 bla. ¿De acuerdo? Y entonces, esas tareas especiales van a sumar y van a llegar derechito hasta el 10. Entonces, por favor, y luego pónganle tercer momento, que se vea, porque luego tenemos una serie de problemas para ver qué dice esta tarea, a ver de qué trata, de quién es, de qué persona, de qué materia, de qué fecha, y luego toman la foto como si fuera un retrato. ¿De qué color son mis ojos? Pues así no se ve, pero si me voy acercando, entonces ya empieza a definir un poquito el color de los ojos. Pero así sucede con sus tareas. Escriben, quién sabe qué es lo que escribieron, y luego toman la foto como si fuera así de perfil, ¿no? Una hoja de lejos, voy a seleccionar alguna tarea y luego la voy a poner así lejos y pues definitivamente no se va a ver. Bueno, aquí tengo una hoja, entonces la acerco un poquito y toman la foto y pues no se ve, no se distingue, no se entiende. Bueno, pues así sus tareas. Tomen la foto bonito y ustedes lean. Si ya se puede, ustedes ya lo pueden leer, entonces lo pueden mandar. Pero para que sea clasificada, fecha, tarea de tal día, luego objetivo de la tarea, nombre y su comentario, tercer momento. Tercer momento. Entonces, ya hasta el director, el maestro que esté en la supervisión o cualquier otra persona que esté leyendo el contenido de su reporte, pues lo distingue bien bonito y fácil, ¿no? Bien. Vamos a los últimos 3 que tenemos preparados y los cuales
ahora van a tenerse en cuenta para la tarea. Bien, y entonces escriban la tarea y luego vemos cuáles son esos. Dice así, la tarea: investigar y reportar en su libreta los incisos F, G y H. Por ejemplo, el F es de un sistema de nomenclatura conjuntiva, es decir, de un conjunto, conjuntiva, conjunto. Luego, el G, ese es para F. G, por condensación. ¿Cuándo es? Por condensación. ¿Qué se condensa? ¿Qué se condensa? Pues un líquido que se pone al fuego y entonces empieza a cambiar su estructura y empieza a tener alguna variación, condensación. Bien, y el H es de, escríbanlo por favor, el de dos personas o apellidos medios raros, Hans y Bidman. Hans y Bidman. Entonces van a reportar de qué se trata. Y ahí hay un ejemplo. Triazol. Observen que aquí tiene R. Triazol. Aquí tiene R. Pero aquí no tiene R. Y entonces triazol y tiazol. Entonces, van a reportar una ligera investigación en qué consisten estos sistemas de nomenclatura por la naturaleza del compuesto, en qué consisten y además un ejemplo y aplicaciones. Esa es la tarea, triazol y tiazol, un ejemplo de este sistema H de Hans y Bidman. Hans y Bidman. ¿Sale? Esa es la tarea. Y directito al 10. Jóvenes, directito al 10. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran decir? Una pequeña, ¿cómo se dice? Comentario, un resumen, una conclusión o algo. ¿Nada? Bien. Entonces, por hoy terminamos nuestra clase y agradezco la presencia de ustedes, jóvenes, señoritas, Melissa, Ariadna y Miguel Ángel Díaz Castillo. Nos estamos viendo. Ya nomás hay 2. Perfecto. Hasta mañana y gracias por su participación.